Eh, Ahí puse a grabar. Bueno, básicamente el nuevo periodismo es una corriente periodística que nació en los años 70, ¿sí? En los Estados Unidos. Para no meterme en los detalles, que ustedes ya los tienen, les sugiero que los lean, así ya saben los detalles cómo son. Básicamente, el periodismo anterior a ese momento, a los años 70, en los Estados Unidos, era solamente contar hechos objetivamente. ¿Sí? Se agarraba una noticia y el periodista solo se dedicaba a escribir información, nada más. ¿No? Un hecho, vamos a suponer un accidente de tránsito, chocaron dos vehículos, uno marca Volkswagen color rojo con uno marca Peugeot color verde, ocurrió en tal lugar, a tal hora, hubo dos heridos, fueron trasladados a un hospital y se acabó. No más que eso. Eso era el periodismo antes de ese momento. ¿Sí? Solamente se dedicaba a informar. No opinaba, no ponía palabras literarias, no describía casi demasiado, no se buscaban testimonios de testigos, era un periodismo clásico, digamos, información pura, nada más. Cosa que hoy casi no vemos. Es muy difícil hoy encontrar en cualquier medio, sea un medio gráfico o un medio audiovisual, alguien que solamente informe, sin dar mínimo una palabra de opinión, ¿sí? O que cuente algo más de lo que ha sucedido, en cualquier caso, ¿no? Sea un accidente, sea un tema político, sea un resultado de una elección. Digamos que hoy todos los periodistas dejan su impronta cuando escriben algo. De alguna manera u otra dejan establecido en su escritura o en su habla, cuando es oral, su opinión, su impronta, su estilo periodístico, ¿sí? Cosa que antes no sucedía. Bien. Eso es básicamente el periodismo nuevo, digamos, el nuevo periodismo, no es el que hoy conocemos de las redes sociales, ese es todavía más nuevo, ¿sí? Pero cuando hablamos del periodismo clásico, hablamos de ese periodista que solamente se limitaba a informar, frente al nuevo periodismo que nació, como dije, en Estados Unidos en los años 70, que era el periodista que empezó a sumar a su lenguaje temas literarios, ¿no? Y empezó a escribir de otra manera. Ese es el nuevo periodismo del material que les pasé. Un resumen sería que la llegada del nuevo periodismo ha cambiado el trabajo periodístico en todo sentido. En este nuevo movimiento se busca aplicar recursos narrativos asimilados tradicionalmente a la literatura de ficción, creando así textos periodísticos con calidad estilística y narrativa, enriqueciendo la noticia con descripciones, diálogos, opiniones, monólogos, etc. Este artículo analiza las características del periodismo clásico y el nuevo periodismo y cómo esta última corriente ha renovado radicalmente la técnica periodística actual, ¿no? Que no es la de las redes sociales, que esa es otra, ¿no? Bien. Suponemos que nosotros tenemos un hecho que contar, cualquiera sea el hecho que contar. Más allá de la información, ¿qué le puedo agregar yo como periodista? ¿Qué le podemos agregar vamos a suponer que, supongamos que nos mandan a cubrir, que puede pasar, muchos periodistas han iniciado sus carreras eventualmente en una tragedia, porque esto suele suceder si uno está en el lugar de un hecho, más allá de que nosotros seamos periodistas especializados en deportes, digamos, no dejamos de ser periodistas. Y si en algún momento nos toca estar en un lugar donde ocurre un hecho semejante, que de un medio nos puedan llamar para hacer un móvil desde el lugar, o bien nosotros ya trabajemos para un medio y nosotros le digamos, che, mirá que estoy acá en el lugar del hecho, bueno, vas a salir al aire, porque esto es así. Nosotros nos estamos formando y nos estamos capacitando de manera que en el día de mañana podamos cubrir cualquier noticia, ¿sí? Podremos ser un poco más especialistas en deportes, está claro, pero podemos cubrir cualquier noticia. Vamos a saber qué son las cosas más importantes para contar, qué cosas podemos incluir dentro de una noticia.
qué cosas le podemos agregar a la narración para enriquecerla a la hora de salir al aire o de escribir un artículo de algo que eventualmente nos sucedió, porque esto ninguno de nosotros estamos exentos a que nos pase. Hay periodistas que son deportivos y que eventualmente han estado a pocas cuadras del atentado de la Embajada de Israel en el año 93 o de la AMIA en el año 94 y terminaron siendo los primeros en llegar a ese hecho tan importante en la vida de los argentinos, que marcó un antes y un después, con esos dos atentados gravísimos, y hubo periodistas deportivos que por estar en la zona terminaron siendo los cronistas del primer momento de ese notición, estando al aire en las radios. ¿Sí? Y después sí, cada medio mandó a su especialista o a su cronista de policiales y fue agregando otros. Pero en ese primer momento hubo periodistas deportivos que estaban cerca y fueron los primeros en contar lo que ahí estaba sucediendo. Y ustedes me van a decir, ¿qué tenía que ver eso con el deporte? Nada. Pero el periodismo es periodismo, digamos. Y nosotros tenemos que estar preparados, obviamente, vamos a ser especialistas en deporte, pero tenemos que estar preparados y a la altura para poder contar cualquier noticia. A ver, tampoco les estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que salir al aire a decir cualquier cosa si hay un hecho muy importante que tengamos que contar, pero mínimamente tenemos que estar capacitados para contar lo que está pasando, eso lo puede hacer cualquiera de nosotros, y después para ir sumándole cosas, sumándole testimonios, llamar a algún testigo, hablar con la policía para que nos dé algún dato más. ¿Qué más se les ocurre que podríamos hacer en un hecho importante y nosotros siendo uno de los primeros en llegar al lugar para salir al aire? Pónganse en la mente estar en un lugar como puede llegar a ser un atentado, ojalá que nunca nos toque y que nunca más pase, obviamente, pero ¿qué se les ocurre que podrían ir agregando a una narración que ustedes hagan de un hecho parecido a ese? Como para Hoy por hoy las redes. enriquecerlo. ¿Cómo? Hoy por hoy las redes. Exacto, sí, pero suponé que estás al aire en una radio. Vamos a suponer que te llaman. Y te dicen, bueno, Lautaro, mira, ¿estás vos? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, esto es tremendo, no sé lo que está pasando. Bueno, te pongo al aire, dale, ya, ¡pum! Aire. ¿Qué empezaríamos contando primero? Obviamente, ¿no? Lo que pasó, dónde estamos. ¿Cómo se les ocurre ordenarse en un caso así? Profe, yo creo que contar lo que se siente, lo que se ve, no sé, dar algún detalle de lo que estás observando. Bien, lo primero que tendríamos que decir, ¿qué es? ¿Qué se les ocurre que es lo primero que tendríamos que decir para que el oyente, Lo que está pasando. pónganse los El dos otro lados, día me pasó algo parecido. pónganse en los dos lados. Primero, ¿Dónde estás y qué pasó? exacto, Claro, lo que está exacto, pasando. claro, Cronológicamente. exacto. Lo primero que hay que decir es dónde estamos o en qué lugar pasó lo que pasó. ¿Sí? Entonces, nos encontramos acá en el edificio, vamos a meternos en aquel momento, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Porque mínimamente antes de salir al aire tenemos que averiguar algo, ¿no? Ustedes no existían en ese momento cuando sucedió eso. Yo tenía 13 años, o 14 cuando fue lo de la AMIA. Tenía 13 en la embajada y 14 en la AMIA. La verdad yo no tenía ni idea dónde estaba, vivía en Quilmes en ese momento, no tenía ni idea dónde estaba ubicada o sea, qué había ahí, ¿no? Dónde era la embajada de Israel, dónde era la AMIA, ni idea tenía. Entonces, suponiendo que no tengamos ni idea de qué edificio es, ¿qué tenemos que hacer primero antes de salir al aire? Averiguar con alguien qué lugar es el que se vino abajo, qué lugar fue el que sufrió el atentado, ¿sí? Porque eso es importante a la hora de la noticia. Y hasta no tener la certeza y la seguridad, tratar de no afirmarlo. Entonces decimos, nos encontramos en la calle Pasteur, al 1000, al 1200, digamos, eso lo podemos ver, eso rápidamente lo podemos detectar. Te parás en la esquina, ves el cartel, o le preguntás a alguien que pasa por ahí, ¿qué calle es esta? Ves la altura, enseguida, listo, ya tenés dos cosas importantes. Estamos en Pasteur al 1000. Bien, si podemos averiguar con alguien, imagínense un estado total de caos, ¿no? Donde la gente sale lastimada, donde hay gente que estuvo ahí está aturdida por la bomba, por lo que haya sucedido. Entonces tratemos de ubicar gente que nos pueda dar información que se haya acercado igual que nosotros y que sea de la zona. Quien es de la zona te va a saber decir qué es lo que hay ahí.
tratemos de averiguar rápidamente eso. Primero decir dónde estamos y qué es lo que estamos viendo. Sucedió algo, hay escombros tirados, parece haber explotado una bomba, digamos. No demos por hecho cosas que todavía no sabemos. Siempre tratemos de cubrirnos en esos aspectos, ¿no? ¿Qué más se les ocurre que podríamos ir metiendo ahí? ¿A alguien se le ocurre algo más? No, Yo creo relatar si hay heridos, capaz. Exactamente, sí, podemos ir agregando. Hay heridos. ¿Qué más? Podemos sacar al Sacar un aire entrevistado ahí. a algún entrevistado. Obviamente siempre hay que tener cuidado, o sea, a ver, cada uno va a tener su estilo periodístico, en lo que estamos viendo ahora, justamente, y después cada uno sabrá si va a poner al aire una persona que está aturdida y acaba de salir de entre los escombros, digamos. ¿Lo podemos poner al aire? Y sí, podemos. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces hay situaciones desagradables y que no está buena sacarlas al aire, digamos. Bueno, ahí cada uno va a saber cuál es su límite, o no, capaz que alguno lo quiera hacer igual, digamos. Son estilos. ¿Qué creen ustedes que haría Crónica Televisión? y muestra todo, profe. Le pone el Muestra todo micrófono. lo que pueda. Exacto, bien. No hay límites, es un estilo. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo no soy quien para juzgarlo. ¿Están haciendo periodismo? Y sí, están en el lugar de hecho y están mostrando todo. ¿Está bien? ¿Está mal? Ya esa es una cuestión que me excede a mí y ellos saben cuáles son sus límites. ¿No tienen límites? Y bueno, no tendrán límites. Muestran todo. También es periodismo. Nadie les puede decir nada. Pero después el límite se lo van a poner ustedes. ¿Podemos entrevistar a alguien que esté saliendo de ese lugar y que más o menos pueda hablar? Sí, claramente. Podemos entrevistar a alguien que sea de la zona, a ver qué escuchó. ¿Dónde estabas vos cuando pasó esto? ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? Alguien que te relate lo que vio ahí en ese momento, qué escuchó. Yo escuché una explosión muy fuerte. ¿Cuánto hace? Y hará 10 minutos. Todo eso suma. ¿Sí? O a las Profe, autoridades, ¿no? ¿Cómo, Zair? Las autoridades también puede ser. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces en esas situaciones las autoridades no te dan mucha bola. Te van a decir, no, ahora no, están en una emergencia. Entonces quizás no puedas conseguir algo rápidamente. A veces la policía suele poner un vocero que es quien habla y obviamente lo vas a tener. Pero en ese primer instante donde no sabes qué pasó y donde hay gente que se está muriendo, es muy probable que ningún policía ni nadie te dé información de lo que está pasando, porque tampoco van a tener mucha información. Entonces, más vale, si tenés la oportunidad, siempre una palabra autorizada sirve, es lo que vimos en este año, nosotros, siempre sirve una palabra autorizada. También, Yo en alguien los iba a decir móviles algo. Sí, en los móviles improvisados que hice hasta ahora, que fueron muchos incendios, siempre le pregunté primero a policías y si no a los bomberos. Siempre Claro. me dieron, digamos, me dieron Eso. espacio, yo decía que era periodista y Ujú. me decían mínimamente lo que pasó. Y yo después con las imágenes que iba viendo me iba enterando de cosas. Excelente. Pero era Eso está lo perfecto. primero que hacía. Excelente. Si tenés la posibilidad de hablar con una autoridad, pero ni hablar, sí, es lo primero que tenés que hacer. Vas a lo serio. Y bueno, y después van a ir contando todo lo que van viendo, digamos. Pero todos tenemos que estar capacitados para poder llegar a cubrir cualquier hecho, cualquier hecho. Te encontrás en un lugar que ocurre algo y bueno, tenés que estar preparado, tenemos que estar preparados para tratar de hacerlo lo mejor posible. Después, a ver, ninguno de nosotros va a ser especialista en atentados, quizá ninguno de nosotros sea un especialista en policiales, pero bueno, mínimamente narrar lo que está ocurriendo en un lugar y saber qué cosas le podemos ir agregando a la información para vestirla, lo vamos a saber, porque está en nuestra esencia de periodistas, entrevistados, testigos, la narración de lo que ocurre, averiguaciones, digamos. Todo eso lo vamos a tener incorporado porque somos periodistas. Pero bueno, tenemos que estar preparados para esas cuestiones. Bueno, todo eso es lo que fue agregando el periodismo con la evolución, ¿no? Así como evolucionó la humanidad, evolucionó la vida, evolucionamos los seres humanos, también evolucionó el periodismo, que antes se limitaba solamente a contar cositas y hoy, más allá de contar todo, de escribir, opinar,
entrevistar y todo lo que ya sabemos, se sumaron las redes sociales, que es este fenómeno que ya viene de hace muchos años, que le permite a cualquiera ser periodista. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cualquiera puede ser periodista con redes sociales o no? No, profe, claramente que no. Claramente que no. Creo ¿Por qué? Y porque hay personas que, que pueden informar, pero no tienen los estudios previos que avalan, no sé, por ejemplo, una nota de opinión o no tienen los conocimientos para poder escribir bien una crónica o cosas así. Bien, ¿quién más quiere decir algo con respecto a esto? ¿Alguien más iba a hablar? Yo creo, sí. Yo creo, profe. Disculpa. ¿Quién iba a hablar? Ahora, Dale, Zair, dale vos y después vamos con... Dale vos. Yo creo que a nosotros ya desde ya se nos prepara para no buscar la primicia. Yo creo que una persona que no es periodista va a buscar eso cuando quiere dar una noticia. Y tanto el periodista al que se lo prepara, creo que no. Si bien los hay, obviamente hay periodistas que buscan la primicia, al estudiante, por ejemplo, nosotros, se prepara para no hacer eso, sino para decir la verdad y tener credibilidad a la hora de dar una noticia. Bien, ¿quién iba a hablar antes de Zair? yo, profe. Marce, No, yo creo decime. que, como con respecto a lo que decías vos, que no cualquiera puede ser periodista, pero sí pueden opinar. Ajá, sí, está claro, eso está claro. Ahora, ¿cómo creen ustedes? A ver, durante la pandemia se vio mucho, no sé si ustedes llegaron a observar, pero durante la pandemia se dieron muchos móviles en todos los canales de televisión desde el exterior, ¿sí? Una persona que estaba en Valencia, una persona que estaba en Barcelona, en Madrid, en Roma, en cualquier lugar, que le decían, a ver, te vamos a sacar al aire y contanos un poco cómo se está viviendo la pandemia en la calle, en esos lugares que nombré. ¿Alguien recuerda haber visto un móvil de esos? Yo vi varios. Sí, yo vi varios en España y Exacto. hace poco también vi otro en Italia. Bien. Sí, Y es era, verdad. yo por lo menos desde mi lugar me daba cuenta fácilmente si la persona que estaba del otro lado era periodista o no. ¿Ustedes? Yo creo Sí, que también. cuando fue lo del pico más fuerte de la pandemia, Sí, creo que eso se podía notar mucho en televisión, sí, cuando sacaban a alguien y te das cuenta quizás a simple vista por su forma de expresarse si era periodista o no lo era. claro. Bueno, ¿cuál era el tema? El tema es, sacan a alguien desde cualquier lugar de los que mencioné, de cualquier lugar del mundo, entonces le dicen, bueno, a ver, le decían desde los estudios de acá, a ver, contanos un poco cómo es la situación en la calle. Bueno, acá hay poca gente, ya, eso te marca que es una persona que no está preparada para informar, ¿no? Que no está mal, digamos, lo llamaron como un ciudadano de ese lugar, pero bueno, no es lo mismo. Y desde acá le decían, a ver, mostranos un poquito cómo está la calle. Le tenían que decir desde acá algo que a nosotros nos saldría naturalmente, ¿no? Bueno, estamos acá en las calles de Roma, veamos, no hay mucha gente en las calles, aquí las restricciones pasan por no salir si no es necesario salir, solamente están autorizados a salir las personas a comprar al supermercado y salir a trabajar solamente las personas que están exceptuadas para hacerlo. Aquí podemos ver como hay poco movimiento en esta zona de Roma, que habitualmente esto está lleno de personas que van a caminar, también está lleno de turistas que habitualmente hay, ¿no? Eso sería parte de un periodista, digamos, contar todo eso, narrar lo que está pasando, ir metiendo información que no me pidieron, ¿sí? Hablar de las restricciones, hablar cómo es el momento actual en ese lugar, qué tipo de restricciones hay, si la gente lo cumple, hay gente que usa el tapabocas porque es obligatorio, digamos, toda esa información que uno naturalmente como periodista la va a dar, ¿sí? Ahora, estas personas que salían desde esos lugares en pandemia solamente contestaban a cuentagotas las preguntas que les hacían desde acá. A ver, contame, ¿el uso del tapabocas es obligatorio? Sí, la gente tiene que salir con tapabocas. Y contame, ¿ese es un lugar que habitualmente está muy concurrido? Sí, acá cuando no hay pandemia hay mucha gente caminando por la calle.
A ver, mostrame un poquito ahí atrás que hay una galería. Sí, ahí te muestro, ves que no hay mucha gente. ¿Se entiende la diferencia entre un periodista y alguien que no lo es? Es fácilmente detectable. ¿No? Sí, además también la forma de hablar quizás, ¿no? Las palabras que se pueden utilizar. Eso también Claro. lo... Sí, y además, ¿qué es lo más importante para contar y qué es lo menos importante para contar? Digamos, alguien que no está capacitado, quizá no lo sepa, la famosa pirámide invertida, de ir de lo más importante a lo menos importante, digamos, seguramente una persona que se dedica a otra cosa no tiene por qué saberlo, y está bien, nadie los está juzgando, ¿no? De hecho, los han llamado de los canales para que den un panorama de lo que pasaba ahí, pero no son periodistas, y eso se nota. ¿Por qué? Porque en realidad era eso, más que un móvil de televisión en algún lugar del mundo, era una entrevista a una persona que se encontraba en ese lugar. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre sacar un móvil con un periodista y entrevistar a alguien que está en ese lugar para que nos cuente qué está pasando. Y lo mismo, esto que acabo de contarles y que estuvimos debatiendo, es lo mismo que sucede en las redes sociales. Y vuelvo a la pregunta, ¿cualquiera puede ser periodista en las redes sociales por más que esté informando un hecho que está viviendo in situ? No, por esto que hablamos recién. Seguramente la mayoría, ojo, puede haber algún caso de alguna persona que no sea periodista, pero que le guste el periodismo sin haberlo estudiado, que observe a los periodistas de qué manera se manifiestan, de qué manera se expresan y de qué manera argumentan y de qué manera informan y ante ese interés por el periodismo, más allá de no haberlo estudiado, lo haga bien, ¿sí? Porque también puede pasar eso, que lo haga bien más allá de no ser periodista. Pero bueno, le van a faltar alguna herramienta, las herramientas que nosotros vemos habitualmente en clases, de argumentación, de expresión, y de qué manera armar la noticia, como para poder llevarla de la mejor manera. Entonces ahí está la diferencia entre una persona que se forma, que se capacita para ser periodista y las que no. ¿Sí? Entonces, en las redes sociales pueden ser todos periodistas, porque todo el mundo puede estar contando cosas. Ahora, no todo el mundo lo va a hacer de la misma manera. ¿Sí? Y con el tema de los streamers, que ustedes seguramente los consumen más que yo y saben más que yo respecto a este tema, ¿son periodistas o no ellos? Este debate que se da ahora entre Gustavo López e Ibai, que se dio y que ahora se dependiendo está eso. más allá. ¿Eh? Va dependiendo, porque, por ejemplo, que vos decías que, por ejemplo, yo miro mucho más Twitch, yo a Ibai lo sigo desde hace mucho tiempo, y él sí es periodista. Él tiene un título de periodista y además comentarista. Y para mí él sí es periodista. Ahora, por ejemplo, otro streamer, no sé. Nómbrame uno. Nómbreme uno, a ver. Auronplay, Rubius, no sé, o jugadores profesionales que juegan al LOL, que hacen streamean, no son periodistas. O que sacan una entrevista con algún compañero y hablan y se ríen y lo que sea. Ahora, la pregunta es, los que vos me mencionaste, sacando a Ibai, que es periodista, ¿no? Los que vos me mencionaste, ¿quieren ser periodistas? ¿Quieren competir con Gustavo López? No, para mí no. Para mí lo hacen... ¿Cuál es la polémica? Por diversión. Y bueno, ahí está. Ellos tienen la posibilidad de mostrarse, tienen muchísimos seguidores, muchísimos viewers, generan buenas relaciones con protagonistas, llámenlos jugadores de fútbol, jugadores de tenis, políticos, no sé, con quien sea, generan buenas relaciones y esas buenas relaciones hacen que los terminen entrevistando, entre comillas, porque creo que ni siquiera llegan a ser entrevistas, sino es una charla entre un streamer y un jugador de fútbol. ¿O me equivoco? Ayúdenme ustedes, que ustedes lo consumen más. Yo no consumo mucho eso, pero ustedes ayúdenme. Entonces me parece que estamos hablando de otra cuestión, ¿o no? Sí, en ese caso... A veces quizá por ejemplo, en este caso los jugadores, creo que se sienten más cómodos hablando con Ibai que con un periodista. Exacto, ahí está la clave. ¿Y por qué? Porque Ibai y ningún streamer le va a decir a Messi, che, ¿tenés miedo que Icardi se quede con Antonella? ¿Y un periodista se lo puede preguntar, sí o no?
Entonces, ¿con quién se va a sentir más cómodo Messi? Con una persona que esté hablando. Exacto. ¿Está mal eso? Yo no lo veo mal. Son distintas formas. Para mí son dos cosas distintas. Una cosa es el periodismo, que está para criticar con argumentos y demás. Y por otro lado están los streamers que hacen otro laburo. Para mí es mezclar las cosas. Meterse con un streamer, cualquier periodista, ahora citamos a Gustavo López porque fue el caso más emblemático, más conocido. Digamos, para mí está mal. Cuando Gustavo López se queja de que los streamers van a ver a la selección argentina y él no puede ir, se está equivocando. ¿Y se está equivocando por qué? Porque el streamer va a ver a la selección argentina al Monumental a un palco VIP invitado por los jugadores. No está ocupando el lugar que debería ocupar Gustavo López como periodista. ¿Se entiende? Entonces no es que un streamer va a un palco de prensa a transmitir el partido y Gustavo López se queda sin acreditar, sin ser acreditado. Digamos, Gustavo López no es acreditado porque había una restricción de no acreditar a un montón de medios porque estábamos en pandemia. Creo que ahora eso ya se levantó. Y el streamer iba invitado por un jugador de fútbol, con una invitación VIP. No tenía nada que ver una cosa con la otra. O sea, el streamer no le estaba sacando el lugar a Gustavo López en la cancha. Me parece que está equivocada esa discusión. Pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Lo que pasa es que, digamos, desde mi opinión, ¿no? También está el tema ese de lo que hablaban recién, de la conexión que quizás se puede generar con un streamer y un jugador, a quizás la conexión y la comodidad, ¿entendés?, que no tiene con un periodista, por las preguntas que quizás un periodista sí las hace y un streamer no. Exacto. Tal cual. El protagonista la pasa bien en la entrevista. La pasa bien. Está charlando con alguien con quien tiene buena sinergia, la pasa bien y encima de eso sale al aire en Twitch, en YouTube, en Instagram, en donde sea, en TikTok, y el protagonista se siente cómodo, se suelta y habla. Entonces, ahí está la diferencia. Salvando las distancias, no sé si ustedes en algún momento de sus vidas han escuchado el programa de Andy Kuznetsov cuando estaba en la Metro. ¿Lo han escuchado? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, profe. Bueno, sí. Andy habitualmente hablaba con Messi. 1 o 2 veces por año hacía una nota con Messi. ¿Por qué? Porque Andy hacía un programa distendido, con preguntas distendidas, y Messi se sentía cómodo con él. Y le daba 2 o 3 entrevistas, le daba más entrevistas que a los periodistas deportivos. Salvando las distancias, el programa de radio de Andy viene a hacer lo que hoy esos mismos protagonistas, cito a Messi porque es el extremo, hacen hoy con los streamers, digamos, en un ambiente cómodo, donde se suelta, donde se ríe, donde la pasa bien, y listo, y ahí estamos. Entonces, Profe, pero obviamente, ¿cree? yo me pongo en el lugar de Messi, yo también elegiría ese lugar, y no al periodismo. Y lo estoy hablando como periodista, ¿sí? Y está buenísimo que Messi también se siente ante periodistas y que le hagan preguntas que lo incomoden, porque también se trata de eso, ¿sí? Sí, decime, Tomás, ¿qué ibas a decir? Si usted no cree que tal vez en un ambiente distendido, una charla de 2 personas, una charla amena, pueden salir cosas ricas también, puede salir Sí, claro. como su siente y puede decir cosas que también tal vez no preguntándole tan al hueso, porque en definitiva una entrevista es una charla entre 2 personas, Sí. que obviamente uno tiene el mando de la charla, pero no deja de ser una charla. Sí, claro, pero bueno, también está la habilidad del streamer, en este caso, o del periodista, que hace una charla distendida, de aflojar al entrevistado, porque eso también es una habilidad, ¿no? Aflojarlo al entrevistado con preguntas amenas iniciales, lo aflojás y cuando ya está cómodo y vos lo notás que ya está cómodo y que está bien y que la está pasando bien, en el medio le metés alguna pregunta que pueda tener repercusión, porque en realidad nosotros, y ahora ya me refiero a los periodistas, la realidad es que nosotros, aunque suene feo, estamos buscando el título de la entrevista. Vamos a buscar una palabra, una frase que nos deje el título y que después resuene por todos lados. Y que todos los medios digan, Messi dijo esto. ¿Y a quién se lo dijo? Se lo dijo a, no sé, a Tomás Fernández en su YouTube. ¿Sí? Más vale que buscamos eso como periodistas. Estamos formándonos para sacarle el jugo a los entrevistados, para ir a la pregunta más fuerte, a la que pueda generar el título, obvio. Cosa que el streamer capaz no hace. Porque está bien, no es periodista, no le interesa sacar un título,
Por eso los jugadores se vuelcan más a ellos. Pero me parece que es un debate que está bueno tenerlo, pero me parece que son dos cosas distintas. Una cosa es ser periodista y otra cosa es ser streamer. Chicos, este debate lo vamos a seguir teniendo, está bueno, es enriquecedor, es lo que se viene. Ustedes tienen que estar preparados para también saber moverse en los nuevos medios, que ya lo saben, obviamente, mejor que yo ni hablar, pero tienen que estar preparados para eso. Les voy a pasar ahora, cuando cortemos por el WhatsApp, una tarea para hacer, una actividad para que me entreguen esta semana, antes de la clase que viene, ya para tener la primera nota, y después ya, el próximo lunes, hacemos un trabajo con nota en clase, ¿sí? ¿Les parece? Dale, profe. Dale, profe. Que Buenísimo. tengan, Dale, que profe. tengan buena semana, chicos. Nos vemos. Igualmente. Chau, chau.